Universidad Veracruzana, Facultad de Arquitectura. Teoría e Historia de la Arquitectura del siglo XV al XIX. Arquitectura en la era de la Ilustración, 1720-1800. Libro Entender la arquitectura, sus elementos, historia y significado, Leland Roth. Diderot era un paladín de los filósofos, esto es, de los filósofos éticos y sociales franceses que abogaban por un cambio radical de la sociedad. Fue el alma de la ingente obra de la enciclopedia, que además de ser un compendio del saber, también cumplía una función de polémica ideológica, al rechazar la autoridad y la tradición en nombre del progreso. A los colaboradores de la enciclopedia y por extensión a sus seguidores se les llamó enciclopedistas. El movimiento de estos filósofos, que originalmente se nutrió de miembros de mentalidad progresista de un sector de la burguesía francesa, del antiguo régimen y de la pujante clase media, se diseminó rápidamente por toda Europa. Para ellos era imperativo acabar con la influencia corruptora de la cultura del antiguo régimen para llegar a la condición natural de la humanidad y crear a través del raciocinio un nuevo orden social y con él una nueva arquitectura funcional y estructuralmente más pura y expresiva. Los filósofos de la Ilustración rompen con el sistema metafísico como forma de conocimiento y acuden al método analítico e inductivo. Solo se puede llegar al conocimiento a través del estudio profundo del mundo natural. Como el conocimiento humano siempre será incompleto, se llega a la conclusión de la validez relativa de los principios. El hombre no puede estar seguro de ninguna verdad absoluta. Este planteamiento fomenta la tolerancia, algo que el dogmatismo religioso, sea católico, protestante, judío o islámico, siempre ha tendido a hacer imposible. La Ilustración emula la objetividad crítica de los científicos griegos, añadiéndole la observación disciplinada y el empirismo moderno, es decir, la demostración a través de la experimentación. El único conocimiento del que podemos estar totalmente seguros es el que puede demostrarse mediante la observación científica y la medida. Y de ahí surgen las nociones modernas de la ciencia y el modelo matemático del universo. Inspirados por el modelo newtoniano, los científicos del siglo XVIII se afanan por explicar otros fenómenos naturales, en un esfuerzo por convertir todo el universo observable en una expresión de procesos racionales. Reinventando una arquitectura racional. Los filósofos de la Ilustración atribuían a la naturaleza primitiva una importancia cuasi sagrada. De ahí que en arte y arquitectura buscasen lo incorrupto, lo puro, las cualidades de lo primitivo. Había que eliminar el ornamento. La arquitectura debía volver a sus esencias. Este radical planteamiento fue expresado por primera vez en un pequeño libro del eclesiástico Jean-Louis de Cordemoy, desarrollado posteriormente por el abad Marc-Antoine Lugière. Ensayo sobre la arquitectura. En la portada de la segunda edición del libro, su única ilustración se representa a la musa de la arquitectura señalando a un niño. Se supone que el primero de la especie humana, la mítica cabaña rústica, base de toda forma arquitectónica, es decir, una arquitectura pura de pies derechos y vigas, en la que aquellos son en realidad troncos de árboles vivos. Para él, la arquitectura en contraste con las decoraciones rococó es el arte de la estructura pura, cuyos elementos esenciales son la columna, el arquitrabe y el frontón, los cuales han de cumplir sus funciones estructurales originales y no deben ser aplicados como ornamento. Este pequeño libro fue el primer manifiesto de la arquitectura moderna, tanto por la polémica que desató, como por el decidido impulso que dio a la búsqueda de una arquitectura pura, desnuda de engañosas envolturas ornamentales. Hasta 1748, año en que unos obreros que excavaban un canal cerca de Nápoles descubrieron accidentalmente los restos de Pompeya, el hecho que la destrucción de Pompeya en año 79 después de Cristo era bien conocido, no en vano había sido pródigamente descrito por Plinio el Joven, quien tuvo ocasión de contemplarla personalmente desde un lugar seguro, a bordo de un barco. Pero es indicativo de los prejuicios teóricos de los arquitectos del Renacimiento que ni siquiera se molestaron en buscarla. En 1721, el arquitecto vienés Johann Fischer von Erlach había publicado un notable libro, Estudio de la Arquitectura Histórica, ilustrado con grabados de los grandes edificios de la antigüedad. No obstante, aunque reveladoras de un nuevo interés por las sucesivas fases de la arquitectura, lo cierto es que sus imágenes eran en gran medida fruto de la imaginación artística. Lo que se necesitaba en ese momento eran evidencias sobre la arquitectura de la antigüedad, evidencias que no llegarían a ver la luz hasta mediados del siglo XVIII.
Gracias a las excavaciones de Pompeya y de las poblaciones circundantes, las auténticas casas romanas con su mobiliario, ornamentos de jardín, joyería y otros objetos de uso cotidiano empezaron a salir a la luz, se exhibieron y más adelante se publicaron. A esta nueva evidencia física se sumaron los escritos críticos sobre el mundo de la antigüedad, a cargo del influyente arqueólogo alemán Johann Joachim Winckelmann. Winckelmann conoció de cerca las excavaciones de Herculano y Pompeya, conocimiento que le impulsó a escribir una serie de cartas abiertas en las que criticaba el modo como se estaban realizando las excavaciones, gracias a lo cual se pusieron estas en manos competentes. Este hecho le acreditó como el padre de la arqueología. Sus estudios sobre la escultura griega, que llevó a cabo usando sin saberlo copias romanas de las estatuas griegas, dieron como resultado 2 libros históricos: Reflexiones sobre la imitación de los griegos en la pintura y la escultura, de 1755, y el más amplio, Historia del arte de la antigüedad, de 1764. A medida que se iban acumulando las evidencias arqueológicas apoyadas por los escritos de Winckelmann, empezó también a tomar cuerpo la percepción de las sucesivas fases de la historia. Si bien el concepto de las distintas fases todavía no estaba totalmente desarrollado, hubo quien, como Winckelmann, clamó en favor de la superioridad de la arquitectura griega sobre la romana, por considerarla más antigua y pura. Sin embargo, la arquitectura griega seguía siendo aún más desconocida e incomprendida que la romana, de modo que muy pronto comenzaron a menudear las expediciones de arquitectos y científicos hacia remotos enclaves del Mediterráneo, para registrar de manera objetiva el aspecto, dimensiones y proporciones de los edificios griegos. La primera de estas expediciones a Grecia fue inglesa y estuvo encabezada por James Stewart y Nicholas Rivert entre 1751 y 1755. Recorrieron Grecia visitando Corinto, Delos y Delfos. Aunque su foco de atención fue Atenas, en 1762 apareció el primero de los 4 volúmenes de su obra, Antigüedades de Atenas, con preciosos dibujos a escala de los edificios de la Acrópolis entre 1750 y 1751. Madame de Pompadour, amante de Luis XV, patrocinó a un equipo que visitó la antigua colonia griega de Paestum en Italia. Uno de los miembros de esta expedición era el joven arquitecto Jacques Germain Soufflot. El resultado de esa expedición fue la publicación de Las ruinas de Paestum de 1764. Tal vez la mejor demostración de cómo podía influir un estudio de la antigüedad clásica en la introducción de la nueva arquitectura fuera la iglesia de Santa Genoveva, convertida por la Asamblea Legislativa en monumento laico dedicado a los hombres ilustres de la patria. Este edificio es más conocido hoy por el Panteón, en París, proyectada por Soufflot justamente al cabo de 4 años de su visita a Paestum. Allí tuvo la ocasión de empaparse de la visión de las columnas griegas recortadas contra el cielo mediterráneo, unas imágenes poderosamente evocadoras de la inmóvil pervivencia de la arquitectura arquitrabada. Para esta iglesia, Soufflot proyectó una planta de cruz griega. Las gigantescas columnas a su vez sostienen un entablamento continuo del que parte un conjunto de bóvedas y cúpulas ligeras y rebajadas, apoyadas sobre pechinas que descansan justo encima de las columnas. Las bóvedas son exactamente lo que pretenden ser, es decir, cáscaras estructurales de piedra labrada y no un falso techo de escayola colgado de una armadura oculta. En este realismo estructural, en que se combinaba lo mejor de los sistemas estructurales, arquitrabados y abovedados, lo que movió a Lugier a considerar a Santa Genoveva como el primer modelo de arquitectura perfecta. Sobre el crucero estaba previsto construir una cúpula sobre 4 pilares, pero su polémica construcción se demoró y la cúpula final no se corresponde enteramente con el diseño de Soufflot. Todo el edificio fue calculado por Soufflot, aplicando los nuevos principios de la estática arquitectónica que le permitieron determinar con exactitud las cargas y los empujes. En el edificio no había ni una sola piedra superflua. En el pórtico de la fachada empleó un complejo sistema de armaduras de hierro para reforzar los arcos adintelados ocultos que componen lo que exteriormente parece un entablamento clásico. Por su claridad formal y expresión estructural, Santa Genoveva era un anuncio a los de su generación del inicio de una nueva era en arquitectura. Arquitectura parlante. Algunos arquitectos franceses intentaron acabar con las ideas de Soufflot, creando una arquitectura de formas geométricas puras para expresar la función interior. Lo que estos arquitectos proponían era una revolución arquitectónica, pese a que en su mayoría eran políticamente bastante conservadores. Este es el caso de Claude Nicolas Ledoux, quien estuvo a punto de acabar en la guillotina
por las construcciones de su famosa serie de barrières reales, una especie de fielatos monumentales que servían de propilios o entradas solemnes a la ciudad, en donde se pagaban unos derechos. No obstante, estos fielatos tenían una audacia formal y una simplicidad de detalle que resultaban radicalmente nuevas. Desgraciadamente subsisten muy pocos, ya que la mayor parte de ellos fue destruida al estallar la Revolución Francesa. El arquitecto Étienne Louis Boullé, coetáneo de Ledoux, construyó varios palacetes particulares en París, pero su impacto principal provino de su magisterio en la Academia Real de la Arquitectura hasta su presión en 1793. Como Ledoux, Boullé restringía sus audaces y visionarios diseños a formas geométricas puras, austeras, cargadas de simbolismo y altamente evocadoras de un sentido de función. La arquitectura de Boullé pretendía transmitir su función directamente al observador, traducido literalmente como arquitectura parlante. Los proyectos más expresivos de Boullé fueron los monumentos funerarios de ambiciosa escala y asombrosa simplicidad, de los cuales el más notable es el cenotafio para Isaac Newton, proyectado hacia 1784. Su forma básica derivaba del Panteón de Roma y de los mausoleos de los emperadores romanos, solo que el espacio interior, en lugar de consistir en una planta circular coronada por una esfera, era una esfera completa que trataba de evocar el universo sideral. En efecto, de un vasto tambor de base emergía una gran esfera de 150 metros de alto. En su interior había una enorme cámara esférica con un gran sarcófago en su base, a la que se penetraba por un túnel que atravesaba el tambor cilíndrico. La cáscara superior de obra estaba perforada por unas diminutas aberturas que debían arrojar dardos de luz al interior. La idea era que esos puntos de luz, al ser vistos contra la negra superficie de la cúpula, crearan la ilusión de la bóveda celeste, movimientos planetarios que había explicado Newton. No menos monumental era su utópico proyecto para una gran capilla metropolitana diseñada hacia 1782. Si se tiene en cuenta el estado de la tecnología constructiva de finales del siglo XVIII, estos proyectos resultaban claramente irrealizables. No obstante, a pesar de que no fueran ideados para ser construidos, el cenotafio de Newton y la capilla metropolitana fueron ejemplos significativos de una grandeza de escala y una pureza formal totalmente nuevos, y tuvieron el carácter de auténticos hitos para una nueva era. El más conocido de estos idealistas proyectos es el de la Casa para un Guardia Fluvial, diseñado hacia 1785 a 1790. La casa consistía en un cilindro hueco de eje horizontal, acunado sobre una plataforma paralelepípeda. El río fluye a través del hueco del cilindro en una dramática expresión de control sobre el agua, como solo Ledoux podía lograrlo. Otro de los encargos públicos que recibió Ledoux fue el de las Reales Salinas de Arc-et-Senans, cerca de la frontera suiza. Este asunto también le causó bastantes problemas políticos durante la Revolución Francesa, pero mientras estaba en la cárcel proyectó una ciudad entera que quería construir en torno a la explotación de sal, a modo de comunidad industrial ideal. Después de la Revolución publicó los grabados de esta ciudad ideal llamada Salinas de Chaus, junto a otros proyectos suyos, en un libro escrito durante su cautiverio. En un libro llamado La arquitectura considerada en relación al arte, las costumbres y la legislación. París, 1804. Los edificios de la ciudad estaban dispuestos alrededor de una forma ovalada, una forma que, según escribió el propio Ledoux, es tan pura como la del recorrido del Sol. En el centro de la planta ovalada ya se habían construido los primeros edificios de la explotación, la casa del administrador, flanqueada por las naves de desoxidación, donde se producía por cocción la salmuera, bombardeada desde las minas de sal para obtener la sal. La rigurosa geometría de la casa del administrador estaba acentuada por medio de detalles sobredimensionados, especialmente las columnas del pórtico, construidas con bloques alternos de piedra de formas cúbica y cilíndrica. Los únicos ornamentos de los severos muros de las naves de reducción son las aberturas de las que asoman esculturas de un fluido espeso a modo de representación escultórica de la salmuera.
Según el proyecto, las casas de los obreros estarían situadas alrededor de los almacenes del anillo ovalado y enmarcando un parque comunitario, con jardines en los patios traseros. Más allá del anillo se construirían los equipamientos públicos, como mercado y más jardines, formándose finalmente un cinturón verde alrededor del conjunto. Por contraste con el periodo barroco, cuyos edificios interiores pretendían impresionar y suscitar una respuesta emocional, en los de la era de la Ilustración se intentaba ante todo resaltar su acción estructural y que cumplieran una función educativa e intelectual. La tipología que mejor refleja los nuevos ideales neoclásicos es el museo público, claro y sencillo en su forma, y noble en su función educativa. En 1784, y como parte del plan del embellecimiento de Madrid, la nueva capital de España se encargó a Juan de Villanueva, que fue antiguo pensionista de la Academia de Roma, entre 1759 y 1765, el proyecto del Museo de Historia Natural de la ciudad. Las obras se detuvieron en 1808 como resultado de la invasión francesa y concluyeron en 1819. Fue entonces cuando se le dio su actual destino de Museo de Pintura y se denominó Museo del Prado. La composición en planta está dominada por dos ejes ortogonales, con arreglo a los cuales se dispone un cuerpo central, que incluye el pórtico toscano de entrada y un salón posterior cerrado en semicírculo y dos cuerpos cuadrados que se unen a aquel por medio de amplios corredores. La dilatada y sencilla fachada está formada por una loggia jónica con el piso superior sostenida sobre un ración muro perforado por arcos semicirculares. El proyecto de la ciudad. El proyecto del Edux para la ciudad ideal de Chaux es un ejemplo del creciente interés que ciertos arquitectos empezaban a mostrar hacia la forma de la ciudad, siendo el suyo un modelo especialmente notable de comunidad industrial ideal. En Inglaterra, la demostración más coherente de planeamiento urbano fue la ciudad de Bath, una población veraniega de moda en los ambientes aristocráticos y literarios de Londres de principios del siglo XVIII. El arquitecto John Wood el Viejo asumió la tarea de reorganizar la ciudad trazando nuevas plazas y calles y creando una secuencia de espacios urbanos majestuosos, empezando por la Queen Square, un estilo paradiano, siguiendo con una inacabada South Parade, comenzada en 1743, y emprendiendo después, poco antes de morir, el Circus, 1754, un conjunto oval inspirado en el Coliseo romano, compuesto de 33 casas particulares rodeando a un parque común. Su hijo, John Wood, el joven, fue un digno sucesor de la tarea de su padre, añadiendo los Assembly Rooms 1769-1771 y el majestuoso Royal Crescents 1767 a 1775, una serie de 30 casas en arco de círculo que ha merecido fama mundial. Versalles siguió siendo el espejo donde se miran los palacios y jardines reales del periodo. Durante el siglo XVIII se trazaron varios según este modelo, incluyendo los jardines de Aranjuez de 1746 a 1776, al sur de Madrid para el rey de España Felipe V. En París, Burdeos y Copenhague se construyeron proyectos reales de plazas urbanas, pero tal vez el caso más apasionante de diseño urbano sea el de Nancy, la capital de la región de Lorena, en el noreste de Francia. Luis XV había concedido el ducado de Lorena a Estanislao I Leszczynski, padre de su esposa y rey destronado de Polonia. Como rey sin reino que era, Estanislao quiso convertir Nancy en su propia gran capital. Con la ayuda financiera de Luis XV, contrató al arquitecto Emmanuel Herr de Corny, y quien trazó los planos y dirigió los trabajos de embellecimiento de la ciudad, consistentes en una serie de plazas urbanas conectadas, teniendo como extremos el Palacio del Gobernador por un lado y una gran plaza urbana por el otro, unidos por un bulevar de 3 vías flanqueado por filas de casas idénticas. El nuevo centro urbano se construyó entre 1741 y 1753. En uno de los extremos del bulevar construyó un gran arco de triunfo romano, anticipándose al neoclasicismo, que todavía tardaría un cuarto de siglo en imperar, mientras que la gran plaza real, la plaza fue embellecida con unas vistosas farolas de hierro forjado que son un compendio de la delicadeza rococa. No deja de ser un buen colofón que el último de los grandes proyectos de renovación urbana de Patrocinio Real estuviera tan bien realizado.